hay que hacer con el Estado venezolano. No sé, cualquier tipo de, por ejemplo, de multa de tránsito se tasa en moneda extranjera, tanto dólar como euro, dependiendo de la que esté más alta en el momento. Normalmente suele ser el euro, pero bueno, está ahí también presente en cualquier cálculo que se hace, incluso con la administración nacional. Sin embargo, el precio del dólar en el mercado venezolano no ha sido estático. Los primeros 6 meses del año, por lo menos, casi que se mantuvo estable en 36 bolívares por dólar y ya estamos rondando los 60 y Ya algo. pasó los Ya pasó 60. los 60 Ujú. el dólar. 60,14 estaba esta mañana y ya para el Exacto. lunes se va a cotizar en 60,52. Ya eso es un incremento de casi el cien por Ujú. ciento en cosa de unos meses. Sin embargo, bueno, esto ha experimentado fluctuaciones significativas, como les decimos, en los últimos años, impulsadas por una variedad de factores, y esto tiene un impacto profundo tanto en el consumidor como en los comerciantes, en los empresarios, en cualquier persona que tenga que estar involucrado en un proceso de compra-venta. Precisamente para hablar acerca de este tema, tenemos con nosotros aquí en el estudio al profesor Hermes Pérez, economista, profesor de macroeconomía de la Universidad Metropolitana y exfuncionario del Banco Central de Venezuela. Profesor, gracias por acompañarnos en Agenda de Éxitos. ¿Cómo está? Bu- Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a Uno ustedes. se pregunta, profesor, ¿hasta dónde va a llegar? Te va a Sí, contestar Buzz porque es Lightyear, que al infinito y más sí, allá. sí, pero realmente preocupa. O sea, no, Claro. no, no, no es un juego. O sea, cada vez que uno va, yo soy ama de casa, todas las semanas voy a hacer el mercado. Y cada vez que voy es más y más y más. Y obviamente eso dado por el precio del dólar. Eh, Fíjate, Albani, una de las cosas no solamente te frustra a ti, esto ya nos frustra a todos, sobre todo a nosotros los economistas, Ujú. porque Ujú. una de las cosas que más se ha repetido en Venezuela es estas crisis cambiarias. Nosotros estamos evidenciando inestabilidad cambiaria de 1983 y lo lamentable es que a esta fecha esto se repite periódicamente y no hemos conseguido darle una solución definitiva a este problema Mm. que, como ustedes bien dicen, es muy grave y afecta de manera importante a la economía venezolana, a los consumidores, a los empresarios, a todo el mundo Sí. por igual. Este año ya ustedes comentaron la tasa oficial de Ujú. hoy, 60,5. Eso significa un aumento de 16% ya en lo corto que va de 2025. Ujú. Para que usted tenga una idea, Ujú. y en parte coincido con lo que comentaban sobre la estabilidad de enero hasta septiembre, el tipo de cambio había subido 2,5% en Ujú. 9 meses. Ujú. Ya nosotros en un mes y poquitos días más tenemos ya Sí, 16%. no, Entonces angustiante. algo que realmente preocupa y preocupa sobre todo porque es un episodio que se repite desde el 430 y todas Ujú. las veces, todos los distintos regímenes cambiarios que hemos tenido y no hemos sido capaces de dar con la solución de un problema que se ha mantenido crónico y que, bueno, de nuevo, sobre todo desde octubre del año pasado, que ha venido subiendo de manera importante el dólar o el tipo de cambio oficial, entonces ha venido acelerándose de manera importante. No todo es malo dentro de eso, sobre todo para las empresas que exportan bienes y servicios de Venezuela, un tipo de cambio que suba Ujú. Ujú. les favorece. Pero para el consumidor, para las personas que compran productos importados, entonces es la otra cara de la moneda. Sí, sobre Claro, todo para Al, quienes cobran en bolívares, sí, ¿no? Porque un buen porcentaje de la población exactamente. sigue cobrando en bolívares, desde funcionarios La públicos hasta todo mayoría. lo que tiene que ver con pensionados, con Ujú. jubilados, etcétera. Sus ingresos siguen siendo en bolívares y sí. ven que cada vez es menos. La Sobre, la sobre, gran mayoría del país. sobre todo lo que preocupa es que vemos episodios de estabilidad que hemos visto en algunos años en Venezuela y vemos episodios donde hay gran inestabilidad. Ahorita estamos evidenciando un periodo de inestabilidad que, que, que en lo que cuando uno revisa la información oficial, la información publicada hoy del Banco Central de Venezuela, uno ve que efectivamente la situación va en vías, por lo menos a hoy, en este año, Ujú. ha desmejorado. Claro. Entonces, ¿a qué obedece el problema? Bueno, básicamente nosotros hemos tenido este problema de inestabilidad cambiaria porque queremos tratar de mantener un tipo de cambio estable, Ujú. mientras que los agregados monetarios, el resto de la economía,
evidencia inestabilidad. Ok. Básicamente eso obedece a eso. El tipo de cambio es un termómetro de temperatura de la actividad económica, que cuando sube de manera muy rápida es como decir una fiebre, nos está indicando que algo no está funcionando bien. Básicamente, sobre todo observamos a partir de octubre que hay un aumento de la liquidez monetaria, la cantidad de bolívares en circulación, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, comenzó a crecer de manera bien importante, hay una mayor demanda de dólares y eso ha subido el precio. Sin embargo, eso se dio sobre todo a partir de octubre del año pasado por razones internas que están asociadas al financiamiento del Banco Central a la actividad pública. Entonces, cuando crece la cantidad de dinero de manera en mayor velocidad, entonces se produce eso. Fíjate, le voy a dar un dato para que vean lo que pasó el año pasado y lo que pasó este año. La liquidez monetaria, que es la cantidad de dinero en circulación, en 2024 creció 150%. Eso es muchísimo, muchísimo. Eso es muchos bolívares persiguiendo bienes y servicios que no crecen en esa misma magnitud, en 150%. Entonces, eso propicia que los precios suban. En Venezuela creció 150%, en Estados Unidos esa cifra creció 2%. ¿No? Pero en lo que va de 2025, con las cifras que publicaron hoy, las cifras oficiales, la liquidez monetaria está creciendo 170%, de 150 a 100, o sea que está acelerando. Aumentando todavía más. Para ponerlo en un ejemplo, en una zona de 40, el carro va a 100, ¿no? Y eso puede causar un accidente, pero no solamente que vamos a 100, sino que vamos acelerando y a lo mejor estamos llegando hasta 120 en una zona residencial. Eso es una receta, en el ejemplo, para un accidente. Aquí es una receta para que el tipo de cambio siga subiendo, pero no solamente el tipo de cambio. El tipo de cambio es un precio más. Ya el Observatorio Venezolano de Finanzas publicó la cifra de enero de inflación 7,9%. El 7,9% en un mes en Venezuela es casi el triple de toda la inflación de Estados Unidos en un año, por decir algo. Se ha visto, digamos, se atrevería a decir en cuánto pudiera terminar el dólar de continuar como está ahora a principios de febrero. Bueno, o sea, ¿cómo terminaría el año, digamos? Bueno, voy a dar las cifras. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Finanzas hace una encuesta en un grupo de personas y en febrero, en enero, a mediados de enero, daba un tipo de cambio de 100 bolívares por dólar. Wow. Bueno, vamos para que me diga en cuánto podría terminar el año luego de la pausa. Porque ya nos indica Gibran que tenemos que hacer la pausa. Hasta ahora estamos conversando con el profesor Hermes Pérez, economista y exfuncionario del Banco Central de Venezuela. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. A 4:44 minutos de la tarde. En publicidad te quiero hablar de Laboratorios Elmore, que tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria. Lo hace a través de varias marcas que ya seguramente tú conoces. A ver, ¿qué te está molestando la garganta, por ejemplo? ¿Tienes enrojecimiento, molestias, te pica, necesitas lograr alivio para ese malestar a nivel de la garganta? Bueno, está Tantún y la farcaína. Tantún es un antiinflamatorio, anestésico, analgésico, antiséptico para los dolores de garganta y viene en tópico bucal y spray. Pero la farcaína, que también es analgésico, anestésico y antiséptico, son unas pastillas deliciosas, unos caramelitos que vas a poder
tomar en cualquier momento. Y vienen 3 sabores riquísimos, además, naranja, tutti frutti y miel y limón. Así que si tienes esa molestia a nivel de la garganta, te recomiendo cualquiera de las dos, Tamtun o la Farcaína. Pero también está la tos seca, que es muy fastidiosa, esa tos no productiva que se mantiene mucho tiempo con nosotros y que a veces se hace muy desagradable. Para eso tienes Perebrón, que es justamente para esta tos no productiva y viene con sabores a miel y limón y también de frambuesa. Y viene en presentación tanto para niños, la presentación pediátrica, como para adultos. Son muchísimos los productos que vas a encontrar bajo el paraguas de Laboratorios Elmore, que como te digo, tiene más de 65 años acompañando la salud del pueblo venezolano. Si el malestar no cede con el tratamiento, pues suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Agenda de bolsillo. Un GPS que marca el itinerario del país. Bien, amigos, ya son las 4:46 de la tarde y seguimos conversando con el economista Hermes Pérez, profesor de macroeconomía de la Universidad Metropolitana y además fue funcionario del Banco Central de Venezuela y conoce, por supuesto, muy bien cómo funciona este tema de la inflación y sobre todo nos puede dar una proyección de en cuánto estaría calculada la inflación para final de este año. Fuera del aire nos decía que podía llegar a 100.000, perdón, a 100%, quise decir, a 100 bolívares 100 por bolívares dólar. Era lo que quería decir. A 100.000 me dio como una taquicardia. No, es que ya yo tengo dolor de cabeza con tanto número en la cabeza, y la angustia que produce no saber verdaderamente a cuánto va a llegar, Sí. porque yo le decía al profesor que si ha sido tan galopante la subida del dólar en este primer mes del año, ya apenas comenzando febrero, llegará a 100, La cifra de 100 está a la vuelta de la esquina. pero a la Sí. vuelta de la esquina, profesor. Sí, bueno, sobre estimaciones, el Observatorio Venezolano de Finanzas elaboró una encuesta de expectativas económicas que lo hizo a mediados de enero y donde ellos estiman, o el grupo de personas que estuvo en esa encuesta estima que el tipo de cambio podría culminar el año en torno a 100 bolívares por dólar y la inflación en torno a 100 bolívares, a 100%. Ujú. Ya tenemos el dato anualizado de enero, que hablamos de 91,3%, tenemos el dato mensual de enero, que fue 7,9%. Estos datos son realmente preocupantes porque son bien elevados. Y bueno, podemos hablar entonces de una estimación en torno a esos valores, 100% la inflación, ojalá que cierre por debajo de eso, porque estábamos observando una inflación anualizada que había descendido a 2 dígitos, volveríamos a una inflación de 3 dígitos, algo que no es deseable. Y el tipo de cambio, como bien comentabas, Unai, el año pasado, entre enero y septiembre, en 9 meses había subido 2,7% y en lo que va, en los 2 meses ya va a 16,5%. ¿Corremos riesgo de volver al cuadro de la hiperinflación? Mira, yo ¿Tal como no, están las cosas ahora? realmente me da cosa hablar de eso. El punto es que sí tenemos una aceleración de los precios en enero, sobre todo tener un 7,9% en enero, donde hay poca liquidez, donde las compras, generalmente los precios suben más en diciembre por razones estacionales. Pero bueno, esto preocupa. Esperemos entonces que se tomen algunas medidas al respecto. La parte buena del ascenso del tipo de cambio, comentábamos aquí que suba el tipo de cambio no es malo, el problema es que suba y que suba de manera desordenada. La parte buena del ascenso del tipo de cambio es que el ascenso del tipo de cambio tiene algunos perdedores, los consumidores que compran productos importados, pero hay ganadores de esto. Los ganadores son las empresas que exportan. Venezuela tiene un grupo de empresas que exportan distintos productos, camarones, licores, etcétera, etcétera, que el ascenso del tipo de cambio les favorece y puede incluso incentivar a que otras empresas quieran exportar. ¿Y qué tanto peso tiene el sector exportador en nuestra economía, más allá del petróleo? Pues, digamos, esas exportaciones que no son petroleras. No, efectivamente, en Venezuela la cuota importante de dólares lo trae la industria petrolera. Estamos hablando más del 80%, pero el sector exportador privado, que llegó a ser entre 2012 y 2013 un sector que traía dólares interesantes a la economía, se ha reducido. Pero, sin embargo, hay un grupo importante de actividades, como la actividad camaronera, la actividad de exportación de licores,
y otras que han venido creciendo y que aportan divisas en una situación donde cualquier dólar en la economía importa, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. Además de eso, un dólar caro también favorecen algunas empresas nacionales que tienen que competir contra productos importados. Por ejemplo, el sector de pasta, las empresas que producen pastas en Venezuela tienen que competir con la pasta importada que viene de Italia. Entonces, con un dólar barato, la competencia se les hace Para el difícil. mercado interno. Para el incluso. mercado Ok. interno. Entonces, esas empresas, entonces, al tener un dólar más caro, entonces se importa, esa pasta importada está más cara y compite. Sí. Entonces, los productores nacionales están en mejor condición para competir, no solamente los productores de pasta, sino todos los sectores que producen en Venezuela y que tienen a bien competir con productos importados que venían a un dólar que se mantenía estable. Claro. Entonces, eso tiene su lado bueno porque los ayuda. O sea, no todo es negativo, no todo es positivo. Hay dos lados de la moneda. Sí. Profesor, con un presidente Trump que está amenazando casi a diario con lanzarle aranceles a todo el mundo y subirle los precios a esos productos de los demás países, ¿eso pudiera repercutir en que a lo mejor no sé, miren hacia otros mercados, esos países, y nos pudiera favorecer con mejores precios, etcétera? No sé, como el tema de las sanciones y de la subida de los aranceles de Estados Unidos pudiera impactar en ese renglón de la economía venezolana. Tenemos un ejemplo que fue en 2017, cuando Trump le impuso altos aranceles a China y tuvieron una guerra comercial de casi 2 años. Sí. Al ser Estados Unidos la principal economía mundial y China la segunda economía mundial, esa guerra comercial que redujo el comercio le redujo su posibilidad de crecer, su actividad económica. Siendo estas las dos principales economías del mundo, eso más bien trajo un retroceso en términos de crecimiento a todo el mundo y del comercio mundial. Claro. Cualquier arancel que imponga Estados Unidos a cualquiera de sus socios comerciales terminará afectándolo de manera desfavorable a Estados Unidos, y al ser la economía mundial el motor del mundo, entonces eso lo va a afectar de manera desfavorable y tiende a desfavorecernos a la mayoría de países. Pueden darse casos particulares donde aranceles en algunas áreas favorezcan a otras y a otros países, pero en líneas generales el balance, sobre todo entre 2017 y 2019, con esa guerra comercial Estados Unidos-China, fue que hubo un decrecimiento en todo el mundo. Y de paso en el 20 arrancó la pandemia, que fueron 2 años también de paralización. Sí, de paso, pues. Y bueno, ya para casi finalizar, profesor, bueno, Estados Unidos habla de sanciones a Venezuela. Si eso se da, ¿cómo nos va a complicar todavía más la situación económica en el país? Bueno, en el primer gobierno de Trump, entre 2017 y 2019, prácticamente hubo una política que trataron de mantener la diplomacia. Arrancamos este segundo periodo de Trump y algunos se podrían pensar sobre que volvería la política de la máxima presión, que estaría vinculada sobre todo con la eliminación de las licencias que tenemos. Hasta ahora no se ha dado. No. Pareciera que existen algunos canales diplomáticos. Ojalá se mantenga esa situación, por lo menos que exista la posibilidad de que se puedan solventar la situación entre Estados Unidos y Venezuela. Nosotros como país, estar peleado con la principal economía mundial realmente no nos favorece En nada. Sobre todo la principal economía mundial, que es de Caracas, la tenemos a prácticamente 3 horas y media, 4 horas en avión. Entonces, y bueno, es que el último evento que estábamos reflejando ahorita en las noticias, la incautación de este avión y la respuesta de Venezuela, que es un robo flagrante, etcétera, pues no pareciera que está creando el mejor ambiente, cosa que no pasaba al final de la semana pasada cuando vino el señor Grenell, y al parecer la cosa se estaba poniendo como más aceitada, estaba como más amable el ambiente entre los dos países. Ahora otra vez uno siente que hay como un retroceso en esa relación. De darse más presión, sanciones, ¿deberíamos estar los venezolanos preparados para qué en el plano económico en nuestro país? No, claro, o sea, pelear con la principal economía mundial, cualquier país que sea, no es una situación que le va a traer beneficio. En el caso de que se plantee, por ejemplo, la eliminación de las licencias, eso va a tener un impacto sobre los
dólares que se generan de la actividad petrolera vinculada con las ventas de Chevron. Claro, y eso tendría incidencia también en que ese dólar se dispare todavía más y esto se complique mucho más también. Es lo más probable. Claro, porque son los mismos dólares o menos. Pero mientras tanto, hasta ahora no hemos visto nada en eso, ¿no? Ok. O sea, Correcto. hasta ahora se ha mantenido un status quo en esos términos y bueno, hay que esperar, aunque Trump, una de las características al parecer es que es un poco impredecible. Así es, absolutamente. Bueno, Gracias, sigamos profesor. orando, pues. Lo seguiremos consultando para conocer más de lo que está ocurriendo en este mundo de las divisas. Hermes Pérez es economista, profesor de microeconomía de la Universidad Metropolitana. También fue funcionario del Banco Central de Venezuela. Son las 4:56, señora Rosada.